como nuestro pastor se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, pues me tocó hoy domingo reemplazarlo. Va a ser una tarea difícil, pero con la ayuda de Dios, pues voy a hacer lo mejor que yo pueda. Antes de comenzar, les pido por favor que se pongan de pie para hacer una corta oración. Padre amado, estamos agradecidos de que tú permitieras que estemos esta mañana aquí reunidos para hablar de tu palabra. El mensaje de esta mañana hablará de tu creación en Génesis y sobre lo que tú defines debe ser el papel del hombre y la mujer en el matrimonio. Te pido que este mensaje le sirva de confrontación, de corrección y de consuelo a las personas que lo escuchen. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hermanos, el mundo ha distorsionado lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad y lo que es el matrimonio. Por lo tanto, ha perdido el entendimiento de lo que significa ser un hombre y una mujer, y peor aún, lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Hoy en día hay grupos que debaten lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Entonces, inevitablemente, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Dijo Dios algo sobre esto? La contestación es sí. ¿Y qué dijo? Pues la contestación es, y dijo Dios que se haga, y vio que era bueno. Entonces, para ver específicamente lo que dice Dios al respecto del hombre y la mujer y sobre el matrimonio, debemos de ir a la Biblia y ver lo que habla sobre esto. Y el lugar perfecto para comenzar es por el principio. Y el principio en la Biblia es Génesis. En el capítulo 1 de Génesis, por primera vez, Dios habla del concepto de la semana. Y detalladamente nos va explicando lo que Dios creó día tras día. Y ya para el capítulo 3 nos habla de la caída del hombre. Pero en esta mañana yo quiero que nos adentremos en el capítulo 2, donde nos habla de la creación, pero desde una perspectiva diferente. En los primeros 14 versos vimos la creación del hombre y se establece que Dios lo puso en el jardín del Edén. Y desde el verso 15 en adelante nos describe lo que pasó con el hombre. Les iré leyendo porciones de esos versos según se los voy explicando. Si gustan buscar el primer verso es de Génesis 2, capítulo 2, los versos del 15 al 17. Y si me perdonan. Y la palabra de Dios dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es importante notar que antes de Dios hablarle a Adán sobre el matrimonio, en el verso 18, Dios le hace claramente una advertencia. Y le habla de una ley que hizo Dios, y es bien específica, porque trata sobre el árbol que tiene una fruta que está prohibida para Adán, y de la cual no debe comer. Hermanos, al Dios decirle eso, prácticamente le exige a Adán una perfecta y perpetua obediencia a esa orden que él le acababa de dar. Y Dios le advirtió lo que ha de ocurrir si violaba la única ley que Dios le había establecido en ese momento. Le dice claramente que si viola esa ley, habrá una consecuencia por desobedecerlo.
Es bien importante notar que antes de Dios hablar sobre la masculinidad y feminidad y sobre el matrimonio, Dios le explica a Adán cómo han de ser las cosas. Y con esto, Dios le deja saber que Él es el creador soberano del mundo y de todo lo que hay en él. Y como el soberano creador del mundo, Dios es el que nos dice cómo han de ser las cosas. Dios es el que crea y define la humanidad. Dios es el que crea y define la masculinidad y la feminidad. Dios es quien nos dice qué es un hombre y qué es una mujer. Hermanos, Dios no nos da margen para que cambiemos lo que es ser un hombre y una mujer. Él es bien claro con eso. Vemos claramente que las consecuencias por desobedecer a Dios son bien serias. Cuando Él le advirtió a Adán que el día que comiera de esa fruta, ciertamente moriría. Al decir esto, se refiere a dos tipos de muerte. Primero, se refiere a la muerte física. Y segundo, se refiere a la muerte espiritual. Y hermanos, es la muerte espiritual la que nos separa de Dios. Es la muerte espiritual la que hace que el hombre ignore el hecho de que Dios ha hablado. Es la muerte espiritual la que hace que tengamos ese deseo de rebelarnos en contra de Él. Y por eso es que el hombre quiere cambiar la mera definición de lo que es ser un hombre hecho a la imagen de Dios. Por eso es que los versos del 15 al 17 en Génesis 2 nos hace marco para entender que la creación de Dios es perfecta. Dios no pone mujeres en cuerpos de hombres y Dios no pone hombres en cuerpos de mujeres. Y ahora, en el verso 18, veremos el asunto del hombre, la mujer y el matrimonio. El verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Hermanos, este verso es una aseveración muy importante, porque Dios por primera vez dice que hay algo que no está bien, y lo dice antes de la caída del hombre. De manera que cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, no se refiere a que no es bueno en el sentido moral, sino en el sentido ético y que no es justo para él. Dios se refiere a que no es lo más beneficioso para el hombre estar solo y por eso le proveerá ayuda a Adán. Les repetí eso para enfatizar el ritmo que quiso establecer Moisés cuando escribió el capítulo 1. Y repetía cada vez que Dios creaba algo lo siguiente: y dijo Dios que se haga, y vio que era bueno. Creó Dios la expansión del agua, y dijo Dios que se haga, y vio que era bueno. Creó Dios los animales, y dijo Dios que se haga, y vio que era bueno. Creó Dios la hierba verde, y dijo Dios que se haga, y vio Dios que era bueno. Creó Dios la luz, y dijo Dios que se haga, y lo repetía una y otra vez para que nuestras orejitas se pararan cuando dijera en el capítulo 2 y en el verso 18 que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero hermanos, aquí ahora viene el problema en el verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo, para que mas para Adán no halló su ayuda idónea. Dios no está diciendo que aparte de Adán no existía nada más con vida de lo cual el hombre se pudiera beneficiar. A lo que Dios se refiere aquí tiene específicamente un significado teológico. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Yo creo que lo hizo para que luego él no tomara crédito de lo que pasó. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de esa costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay innumerables verdades que sobresalen de estos versos, y voy a tratar de hablarles sobre algunas. Verdad número 1. Dios diseñó el matrimonio y no fue el hombre. Adán no fue donde Dios y le dijo: mira Dios, tengo una idea. Te voy a proponer que me hagas una compañera y la hagas mujer. Adán ni conocía lo que es la soledad, ni se sentía solo. ¿Cómo es posible entonces que él conociera y tuviera sentido de la soledad cuando él podía, a plena luz del día, caminar cuando él quisiera con Dios por el Edén? ¿Y cómo Dios le puso esa conciencia y necesidad en su corazón entonces? Gracias por preguntar. Hermanos, Dios se la puso mientras Adán le ponía nombre a todos los animales y los señoreaba. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido ese momento? Yo imagino que ese momento quizás fue así. Tú te llamarás elefante y tú elefanta. Tú serás cocodrilo y tú cocodrila. Tú serás gallo y tú serás gallina. Y entonces de momento él se mira a sí mismo y dice: ¿y a quién tengo yo? Aunque hasta cierto punto los animales podían hacerle compañía, Dios le hizo entender que en los animales no había parte que le correspondiera a él. Ellos no llenarían ni la soledad ni la necesidad que tenía al poder ser complementado con una mujer a su lado. Y me perdonan. Hermanos, el matrimonio es idea de Dios y no es del hombre. Como fue idea de Dios, debemos de verlo en la forma que Dios lo creó. Y el punto que les quiero hacer es que al Dios constituir el matrimonio, vio que era una cosa buena. La cultura del mundo habla en forma despectiva del matrimonio y blasfema en contra de Dios al establecer leyes que contradicen el matrimonio según Él lo estableció. Aunque las leyes del hombre hagan legal el matrimonio del mismo sexo, ante los ojos de Dios no lo es. Y los propósitos del hombre al querer redefinir el matrimonio salen de una cultura que es egocéntrica y narcisista. Existen dos propósitos bíblicos principales para el matrimonio. El primero es procreación, tener bebés. Tener hijos para que los encaminemos y entrenemos en los caminos correctos del Señor, para lanzarlos al mundo y ejerzan dominio sobre Él y proclamen las maravillas que hizo Dios. Segundo, es para que el matrimonio sea una expresión viviente y tangible de la relación que tiene Dios con la iglesia. Es aquí que encontramos el significado bíblico de lo que debe ser un esposo y una esposa. Primero les voy a hablar del papel del hombre en el matrimonio. Y para eso, los que quieran seguirlo, pues pueden ir a Efesios 5, los versos del 25 al 33. Efesios 5, 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de aguas por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto al respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, estos versos nos muestran dos cosas bien importantes. Que el esposo es la cabeza de la familia, o sea, que él tiene la jefatura de su hogar. Y nos dice cómo debe ser el trato de él hacia su esposa. Nos ilustra también que debemos de amar a nuestras esposas de la misma forma que Jesús ama a la iglesia. Ahora les voy a decir lo que no dice en esos versos. Esposos, no piensen que son la cabeza de la familia porque sean físicamente más grandes que su esposa. Que quizás tengan un tono de voz más grueso. Y no se trata de que se den golpes de pecho diciendo, yo hombre, tú mujer, yo hablo y tú obedeces. Eso no es ser la cabeza de la familia. Si creen que eso es ser la cabeza de la familia, no hemos entendido a lo que se refieren los versos que les acabo de leer. Cualquier cosa que tenga dos cabezas es un monstruo. O lo metes en una jaula, o lo matas y lo pones en una jarra de cristal para entretenerte mirándolo. Entonces, ¿cómo voy a ser cabeza de la familia? Lo primero es que como varón y esposo, mi responsabilidad es la de liderar en amor, siendo amoroso con mi esposa, mis hijos y mi familia. Pedro, eso suena bien bonito y romántico, pero ¿por qué tenemos problemas con el concepto bíblico del matrimonio? Hermanos, tenemos problemas porque hemos comprado el mito grecorromano del amor romántico, que tiene como centro al querubín llamado Cupido, que es un niño con alas, arco y flechas que son disparadas a las parejas, provocando que se enamoren profundamente. Y a causa de ese flechazo, comenzamos a decir cosas extrañas. Cosas extrañas como, nuestro amor es más grande que nosotros dos juntos. No escogemos de quién nos enamoramos. O esta que es mi preferida. El corazón quiere lo que quiere. Hermanos, eso es lo que creemos del amor. Creemos que existe esa fuerza abrumadora, que cuando te ataca, tienes que hacer lo que te dice. Y lo que te dice es que sigas ciegamente a tu corazón. ¿Y qué es lo que la Biblia habla del corazón? Exacto, que es malvado y traicionero y que no debemos de confiar en él. La Biblia claramente nos alerta y nos dice, no sigas a tu corazón. Este es el mito grecorromano de lo que es el amor. Por eso, cuando creemos en ese mito, nos metemos en problemas. Imagínense esto. Yo estoy casado. De mi trabajo me mandan a trabajar a Puerto Rico por una semana. Y en el avión, sentada cerca de mí está esta hermosa y elegante mujer, que cuando me ve, se enamora perdidamente de mí. Y de momento, Cupido me manda ese flechazo. Y comienza esta sensación que es más fuerte que ella y que yo juntos.
Y nosotros no escogemos de quién nos enamoramos. Y el corazón quiere lo que quiere. ¿Siguen a lo que me refiero? Si eso es lo que es el amor, entonces mi matrimonio no está seguro y está en peligro. Y por eso hay parejas que le cogen miedo al matrimonio porque saben que el amor es inestable, que el matrimonio es inestable y es antojado. Y perdonen. Si compramos ese mito grecorromano del amor romántico, estaremos desesperanzados y nunca estaremos lo suficientemente seguros para contraer matrimonio. Y no tan solo eso, todos los que conocemos el matrimonio sabemos que inevitablemente van a venir momentos difíciles. Y si los tiempos difíciles te presionan lo suficiente, puede que hasta llegues a pensar, ¿me habré casado con la persona correcta? Y todo porque tienes esta visión idealizada del amor, que no es bíblica. Hermanos, cuando estamos buscando pareja, nadie anda por ahí con un número en la frente para parearlo con el nuestro y para cuando yo la consiga decir, esa es la que yo estaba buscando. Por eso es que cuando vemos en Efesios 5 que la responsabilidad del varón es liderar en amor, lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Y esa definición no es la del amor romántico grecorromano, es la de un amor bíblico. Esa definición está basada en Deuteronomio 6 y Mateo 22. Y gracias a Dios son versos bien cortitos. Y amarás a Jehová tu Dios. Y amará Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Curiosamente en Mateo 22, Jesús usa esa misma frase, pero le añadió un elemento nuevo. Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y aquí viene la parte importante, y con toda tu mente. Al añadir con toda tu mente, Jesús usó un concepto griego para comunicar un concepto hebreo. Ahora les voy a decir la definición y también explicaré cómo aplicarla a lo que estamos hablando. Les voy a dar la definición del amor y está en las pantallas. Y por favor, léanla con calma y digiéranla, porque de aquí en adelante mucho de lo que les voy a estar hablando va a girar en torno a lo que se define ahí. Y dice así, el amor bíblico es un acto de voluntad, acompañado de emociones, que nos lleva a tomar una acción a favor de su objeto. Lo repito, el amor bíblico es un acto de voluntad. Es primero que todo un acto de elección. O sea, que nosotros elegimos voluntariamente. Acompañado de emociones. Y esto quiere decir que no está falto de emociones, ni tampoco es controlado por las emociones. Y nos lleva a tomar una acción a favor de su objeto. O sea, lo que intencionalmente perseguimos. Jesús fue el modelo de este tipo de amor. Ahora piensen en Jesús cuando estaba en el jardín del Getsemaní, donde él ora a su Padre, pidiendo que si puede, pase esa copa amarga de él y lo libere de la furia que él sabía vertiría sobre él. Es la noche antes de su crucifixión y su parte humana no tiene deseos de pasar por lo que él sabe que le espera al próximo día. Y luego, él dice, pero sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por un acto de su voluntad, él escogió amar a la iglesia. Estuvo acompañado de emoción y fue tan intensa que sudó gotas de sangre. ¿Se pueden imaginar cómo Jesús se sentía para que su perspiración en lugar de sudor fueran gotas de sangre? Y esto lo llevó a tomar una acción a favor de su objeto, que éramos nosotros. Hermanos,
Jesús no necesitaba de ser crucificado. Tú y yo éramos los que lo necesitábamos. Jesús no hizo eso para lucir bien ante Dios su Padre, ni lo hizo por orgullo propio. Jesús aceptó la crucifixión porque esa era la única forma de redimir a su novia, la iglesia. Eso es amor bíblico. Eso es un amor que perdura, que es estable, es algo que se queda. Y es algo que va a servir como los cimientos bajo los cuales el matrimonio puede ser construido. Hermanos, el mito grecorromano no es así. No podemos establecer las bases del matrimonio en ese mito. Las parejas no deben separarse porque se les acabó el amor. Esto me lleva a que el tipo de amor que el varón debe estar dispuesto a modelar debe ser un acto de voluntad. O sea, que cuando amamos es un acto de nuestra voluntad y es una elección que nosotros hacemos. Pero aquí está el problema. Y es que cuando nos enamoramos en ocasiones, lo hacemos porque esa persona es guapa y bonita. Nos gusta su compañía y nos hace sentir esas maripositas en el estómago. Y entonces nos envolvemos emocionalmente y luego lo hacemos física y sexualmente, hasta que llegamos al punto de preguntarnos, ¿es esta la persona de mis sueños? Y muchas veces cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta que no era la persona que yo creía, pero ya es tarde, porque ya estamos bien envueltos con ella. Segunda de Corintios 6, los versos del 14 al 16 dice: somos el templo de Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo en Belial? Y cuando dice Belial se refiere a lo que es iniquidad y a lo que es la maldad. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Hermanos, no puede estar más claro. Pero a pesar de eso, en ocasiones, esto es lo que le decimos a Dios. Dios, yo estoy bien comprometido contigo y oro continuamente para que esta relación que yo tengo, que es prohibida y que es pecado, salga a flote. Oh Dios, te pido por favor que bendigas mi pecado. Y por favor, dame lo que yo quiero mientras yo continúo tras lo que tú me dices no debo tener. Pero ¿saben por qué nosotros lo justificamos? Porque hemos comprado el mito grecorromano. Vemos a personas que se envuelven en estas salvajes aventuras amorosas y bien adentro saben que bíblicamente esa persona no está calificada para ser su esposo o su esposa y lo ignoran porque se sentían tan bien. Lo próximo es que se dan cuenta de que invirtieron tanto tiempo en esa relación que terminaron casándose con ella. Y luego viven frustrados cada día de sus vidas porque consiguieron lo que pidieron, pero no resultó lo que esperaban. Damas, ¿saben quién es el hombre que ustedes deben querer? Es el hombre que las mantiene a distancia y no va a permitir que comprometan sus sentimientos envolviéndose con él antes de que se aseguren de que los dos tienen un yugo igual y que los dos están listos para comenzar en una relación que bíblicamente va encaminada hacia el matrimonio. Y no una en la cual estén perdiendo todo el tiempo porque les gusta a los dos estar juntos. Hasta que no conozcan a esa persona, no pierdan su tiempo. Varones, hasta que ustedes no se conviertan en ese hombre, no se merecen a una mujer cristiana. Nosotros lideramos con la voluntad. ¿Saben por qué? Porque de seguro van a venir días difíciles en el matrimonio
Y lo único que nos hará sobrevivir va a ser tener la voluntad de prevalecer en el matrimonio. Les voy a contar la historia de un amigo muy cercano a mí. Su esposa tenía una enfermedad avanzada que le paralizó todo su cuerpo y solo podía estar en una silla de ruedas. Y ellos dos eran mayores. A todos los lugares que ellos iban, para que ella lo pudiera acompañar a él tenía que poner los brazos de ella sobre su cuello y ella se agarraba de su cintura. Y a duras penas, él la podía levantar para llevarla a su automóvil y sentarla en el auto, para luego guardar su silla de ruedas en el baúl y seguir hacia donde iban ellos. Y repetía lo mismo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, cada vez que salían juntos. Él la bañaba, la alimentaba. Y la llevaba al baño para hacer sus necesidades. Hermano, tú no consigues eso con el mito grecorromano del amor romántico. Cupido no te da eso. Eso lo hizo solamente la voluntad de ese hombre. Ese hombre fue que le dijo a su esposa: yo decidí por mi voluntad amarte con todo lo que tengo por el resto de mis días. Y aunque ya ambos no tenían la apariencia física de jóvenes, como cuando se casaron, el amor bíblico era lo que los mantenía juntos. Eso es lo que debemos estar buscando. Si los cimientos de su matrimonio hubieran estado basados en el mito grecorromano, probablemente ellos no hubieran durado todo ese tiempo y no estarían juntos. ¿Ustedes no creen que él estaba cansado de esa situación? Pero el amor bíblico lidera con la voluntad. Es un acto de voluntad acompañado de emociones. No está liderado por emociones, porque si fuera así, sería como una montaña rusa y estarían siempre en problemas. Y no está falto de emociones. Por eso, no es bueno tener de pareja a alguien que sea como una piedra y no sienta emociones. Por eso, damas, no estén con un hombre que las arrastra por donde él quiere y se muestra el menos interesado en ustedes. ¿Qué es eso? Nunca nadie les dijo el valor que tú tienes. No hagas eso. Damas, lo que ustedes están buscando es un hombre que su habilidad de amarlas no se base en la habilidad que ustedes tengan para satisfacerlo a él. Ese es el hombre que deben estar buscando y debe ser su marido. El esposo debe de entender que su llamado como marido, si tiene el privilegio de casarse contigo, será el de dar su vida por ti. No usarte para satisfacer sus egoístas deseos. Y hasta que no lo consigas, no has de casarte con el hombre que será tu marido. Él debe liderarte con un amor bíblico. Un acto de voluntad acompañado de emociones que conducen a favor de su objeto. Eso es lo que ante todo debes estar buscando. Efesios 5, verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. El esposo debe ser un hombre que lidere en la palabra de Dios. O sea, si no puede ser un hombre que sea mentor de ti en la palabra, no merece ser tu esposo. Quiero aclarar con esto que no quiere decir que la esposa no pueda hacer trabajo de mentora ni discipular a sus hijos. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Ese no es el punto aquí. Ambos deben ser socios en ese proceso de educar a los hijos. A lo que me refiero es que Dios le dio al hombre la jefatura en esa relación. Y últimamente, el que es responsable es el esposo.
Saben que esto que les acabo de decir tiene muchas ramificaciones bíblicas. Como padre, tenemos una responsabilidad muy especial con nuestras hijas. Y es que debemos asegurarnos que se case con un hombre que cualifique bíblicamente con ella. Yo como fotógrafo he participado en muchas ceremonias nupciales. Y en realidad no entendí, sino hasta ahora que me preparé para esta prédica, lo que representa cada vez que el pastor pregunta quién entrega esta mujer a este hombre. Lo que él está diciendo es, le está diciendo al padre de la novia, o en su ausencia, quien haya sido su consejero espiritual, que era su responsabilidad espiritual, física y emocionalmente. Él tenía que ser responsable de ella en esos términos, de su hija. Su trabajo era ser su mentor, disipularla, proteger su pureza y, escuchen bien, proteger su virginidad. Sí, esa es parte también de la responsabilidad de un padre. Y le está diciendo frente a Dios, cara a cara y frente a frente al que va a ser su esposo, que su padre cumplió con esa responsabilidad cabalmente. Y poniendo su mano sobre la del novio, queda pactado, una vez sean marido y mujer, que esa responsabilidad es delegada al marido. ¿Qué clase de padre sería yo si entregara a mi hija a un hombre que no cumpliera con los requisitos mínimos de la Biblia que exige para ser un esposo? El esposo debe liderar en amor y debe liderar en la palabra. También debe liderar en rectitud. Y aquí, gracias a Ana, que me dio la definición de lo que es righteousness, porque no la encontraba. Debe liderar en rectitud. Veamos Efesios 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, Jesús ama tanto su iglesia que la justificó con su muerte en la cruz, para presentársela a Él mismo como una novia blanca e inmaculada. Por eso, el esposo debe liderar en rectitud. Damas, cuando un hombre les proponga comprometerse con ustedes sexualmente, lo que le está diciendo es lo siguiente. Y se los voy a explicar en el idioma de los varones. Yo tengo ahora mismo necesidades sexuales y quiero que tú las satisfagas, convirtiéndote en la mujer que yo mismo ni quiero para mí mismo. Eso es lo que te está diciendo. Yo quiero usarte para satisfacerme yo y quiero deshonrarte. Eso es lo que les está diciendo. Damas, no caigan en esa trampa. Ustedes necesitan un hombre que las desee, pero que sea con deseos puros. Lo que quiere decir que si te propone que vivas con él antes de casarte, está totalmente descalificado. Porque esto es lo que ese hombre te está diciendo. Yo quiero todos los beneficios y ninguna de las responsabilidades. ¿Crees que tú puedas darme eso? Puedes vivir conmigo y darme todo lo que espero de una esposa, sin yo tener que cruzar esa línea y tener que decirte que me comprometo contigo para el resto de mis días. Eso es lo que te está diciendo. Iglesia, vivimos en una cultura excesivamente cargada de sexo. Hermanos, el sexo es una cosa maravillosa que hizo Dios. Pero esto es lo que sucede si no ejerces control sobre él. El sexo es como el fuego. Enciendes una chimenea y calienta toda la cabaña. Lo dejas que se salga de la chimenea y consumirá todo lo que esté a su paso. El sexo debe ser en el contexto correcto. Y bíblicamente el único contexto bajo el cual debe ser es en el matrimonio. Si no han entendido esto aún, por favor entiéndanlo hoy. Y si no lo habían escuchado, que lo dudo, lo escucharon hoy. Esto que les voy a decir ahora va dirigido específicamente a los varones y tiene que ver con la relación que tiene Jesús con la novia, la iglesia. Se refiere
a lo que debemos presentarnos a nosotros mismos. Miren lo que dice Efesios 5, verso 17, y lo repito nuevamente. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Varón, eso es lo que deseamos presentarnos a nosotros mismos como mujer en la ceremonia del matrimonio. Damas, deben buscar un hombre que desee seas recta y que haga todo lo que sea posible para dirigirte al respecto de eso. El último punto que les voy a traer es que la Biblia dice que la mujer debe ser sumisa. La realidad es que esa palabrita de sumisa no le gusta a muchos. La cultura feminista les va a decir que esa cuestión de la sumisión es una insensatez, es una locura, y que el matrimonio es un sistema de opresión para las mujeres. Por eso, les voy a referir al texto bíblico más criticado, más sacado de contexto y menos comprendido de la Biblia, donde habla sobre esto, y es en Efesios 5, los versos del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, asimismo las casadas lo estén de sus maridos en todo. Y entonces, ¿qué significa el que la Biblia establezca que la mujer debe ser sumisa? Como dice nuestro pastor de nuevo, gracias por preguntar. El término de sumisa viene de un término militar griego, upotazo, que significa organizar divisiones de las tropas en una forma voluntaria, uno detrás del otro. Lo importante es que la sumisión no se trata de valor, sino de orden. Recuerden esto y se lo voy a explicar. No se trata de valor, sino de orden. Dios no está diciendo que el hombre es más importante que la mujer. Se trata de tener orden. Recuerdan que al principio les mencioné que si tenía 2 cabezas era un monstruo. Se trata de orden. Para entenderlo mejor, se lo voy a tratar de explicar con este ejemplo. En el ejército hay un sargento que, digamos, lleva 10 años sirviendo al ejército. Lleva 10 años. Y también está este teniente que apenas lleva 5 meses. ¿Quién es más valioso para el ejército? ¿El que lleva 10 años? ¿O el sargento que lleva 10 años? ¿O el teniente que tiene un rango más alto pero solo lleva 5 meses? Obviamente es el sargento, porque lleva más tiempo. Pero cuando el teniente, que apenas lleva 5 meses, le da una orden a ese sargento, ¿cómo responde el sargento? Él saluda y ejecuta. Hace lo que le dice su teniente. ¿Por qué? Porque si no sigue la cadena de mando, todo se desmorona. Hermanos, no tiene nada que ver con el valor de la mujer. Todo tiene que ver con el orden. Tenemos diferentes funciones y diferentes roles. Por lo tanto, la Biblia no se refiere al valor de la mujer. Se trata de orden. En 1 de Corintios, capítulo 11, Pablo dice, la cabeza de todo hombre es Cristo, el Hijo. La cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza de Cristo es Dios, Padre. Lo interesante de esto es que si fuera un asunto de valor y no de orden, esto querría decir que el Padre tiene más valor que el Hijo, y eso no es así. Esto no es cuestión de valor, es un asunto de orden. Hermanos, la sumisión es voluntaria. Si se casan con una mujer que no es sumisa, no hay forma y no hay nada que pueda hacer que ella lo sea. El único que lo puede hacer es Dios. Ahora quiero llevarlos a que vean cuál es la importancia del orden. Vayamos a Génesis 3. Si recuerdan en la caída del hombre,
Lo que sucedió fue que la serpiente viene a Eva, la tienta. Ella come de la manzana y se la da a su esposo. Dios busca a Adán y le pregunta, Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán estaba escondido de Dios, estaba desnudo. ¿Por qué tienes miedo?, le pregunta a Dios. Porque estoy desnudo, dice Adán. ¿Y quién te dijo, muchacho, que tú estabas desnudo? Si tú has estado todo el tiempo, ¿no sabías que estabas desnudo? Fue que comiste del árbol que te dije que no comieras. Y Adán le echa la culpa a otro y le dice a Dios, Dios, fue esa mujer que tú me diste. Hermanos, lo que pasó en la caída del hombre fue una cuestión de orden. En Romanos 5, en el verso 12, Pablo dice bien claro que a través del hombre el pecado entró al mundo y la muerte a través de ese pecado. Fíjense que él no dijo a través de una pareja entró el pecado al mundo. El Nuevo Testamento habla que el pecado entró al mundo a través de solamente Adán. ¿Por qué? Porque él tenía la jefatura. ¿Sabían que el problema de la caída fue un problema de orden? Este es el orden que había antes de la caída. Dios creó al hombre y le dio al hombre la mujer. El hombre y la mujer tenían dominio sobre las bestias. Y este era el orden de las cosas. Dios, hombre, mujer y todo lo que tenían dominio ellos. ¿Y qué pasó en la caída? La bestia engaña a la mujer, ejerciendo dominio sobre ella. La mujer tienta al hombre, ejerciendo dominio sobre él. Y el hombre come para parecerse a Dios. Invirtieron el orden de las cosas. Esa es la caída. Todo es sobre orden. Y de paso, miren lo que dice Dios en Génesis 3, verso 10, del 16 al 17. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tus deseos serán para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comieras de él, y ahí dejo el verso. Hermanos, el problema de Adán no fue que Eva habló y él la escuchó. El problema de Adán fue que no ejerció la jefatura como cabeza de su familia. En nuestra sociedad se ha vendido la idea de que como mujer tú puedes lograrlo todo. La verdad bíblica nos aclara que no lo vas a tener todo. No se puede. Cuando comprendes, no, tampoco para el hombre lo va a poder tener todo, no es cuestión de que sea la mujer solo. Cuando comprendes lo que bíblicamente es ser una esposa y una madre, te tengo noticias. No vas a poder tenerlo todo. Y no quiero decir que no puedas tener un empleo ni que puedas desarrollarte como mujer, no me refiero a eso. A lo que me refiero es que ser sumisa de acuerdo a la imagen bíblica del matrimonio te va a imponer prioridades. Si son sumisas, el modelo bíblico del matrimonio, tu casa será tu prioridad. Y varones, esta es la pregunta que debemos hacernos. Si estás casado o si eres soltero, tu esposa o la mujer que te interesa tiene como prioridad su casa. Bíblicamente, esa debe ser su prioridad. Y con esto la Biblia no se refiere a que por ahí anden descalzas y engreñadas y pariendo muchachos a todos. Perdón. El grupo de adoración puede subir. Lo que viene de aquí para abajo es la parte de la prédica que en verdad más me gusta y llega a mi corazón. Les voy a mostrar en lo que la Biblia se refiere con que sea una prioridad su hogar. Vayamos a Proverbios 31 y por favor los que tengan la Biblia búsquenlo. Proverbios 31, comenzando en el verso 10, donde aclara que al hacerlo, que al ser sumisas, las esposas
no tendrán una vida solitaria ni vacía, contrario a lo que muchos creen. Proverbios 31, verso 10. La esposa de carácter noble. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran medida la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila entre sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores con sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Está en el campo de bienes raíces. Con su ganancia planta un viñedo. Ahora está en el campo de inversiones. Ella es fuerte y llena de energía. Va al gimnasio y hace ejercicios. Y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancia. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Es diligente. Tiene sus manos ocupadas con el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Es misericordiosa. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Primero que todo, ella cuida de su hogar. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes de bondad. Es atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsala por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren al público su alabanza. Hermanos, esta no es una caricatura solitaria ni triste de una mujer. Y estamos hablando de la mujer sumisa. Esta es la imagen de una mujer que es laboriosa. Es la imagen de una mujer que es inteligente. Es la imagen de una mujer que trabaja duro. Y es la imagen de una mujer que le da prioridad a su casa sobre todas las cosas. Varones, y esto se los digo en serio, si Dios los ha bendecido con tener una esposa como esa, reconócela y déjale saber, como dice el verso 29, tú la superas a todas. Y no cometas el error que yo cometí, que cuando la tuve no la reconocí y la abandoné. Lo hice porque ignoré lo que dice Efesios 5 que hagamos y no me daba cuenta que ella era parte del cuerpo de Cristo. Muchas veces pensamos demasiado en nosotros mismos y muy poco en Cristo. Jesús debe ser adorado y glorificado.
Y no es hasta que entendemos que la relación con nuestra esposa es el medio por el cual adoramos a Cristo y por el cual todo puede cambiar. Hermanos, Jesús dio su vida por su novia, la iglesia, o sea, nosotros. Cuando aún estábamos en pecado y nos veía como adúlteros. A pesar de todo eso, Jesús intercedió por nosotros y es nuestro abogado, sentándose eternamente a la diestra del Dios Padre. Y su palabra dice que Él espera el regreso de su novia, no para condenarla, sino para abrazarla y traerla a su seno. Y también traerla a la fiesta de las bodas del Cordero. Porque aunque ella no sea merecedora de Él y no lo haya satisfecho en todos los sentidos, ella es preciosa para Él. Ella es preciosa para Él, no por lo que ella le pueda dar, sino a pesar de lo que no le da. Hermanos, Jesús la hace preciosa por el precio que pagó por ella en la cruz. Por eso, debemos buscar al que te ama más allá de lo que podemos comprender. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestra roca. Cristo es el amante de nuestra alma. Cristo es nuestro hermano, ya que fuimos adoptados a la familia de su Padre, y eso nos hace hermanos. Cristo es nuestro Rey Pastor, que nos guía donde los jueces humanos no pueden. Hermanos, nosotros no necesitamos de un imperfecto hombre humano para que nos muestre lo que debe ser un esposo, una esposa o ser padres. Porque en la Biblia tenemos el perfecto Dios que se hizo hombre y que no tan solo nos enseña eso, sino que también vive dentro de nosotros y nos empodera para ser el que Él nos llama a ser. ¿Somos ya ese hombre o mujer perfecto? No lo somos. Pero hoy soy mejor que ayer. Y seré mejor mañana de lo que soy hoy. Poniendo a Dios por delante. No porque yo tenga las fuerzas para hacerlo, no. Sino porque cuando nacemos de nuevo en Cristo, nueva criatura somos. Y si mantenemos nuestra cara levantada ante Él, veremos que su gracia redentora brillará sobre todos nosotros. Y veremos lo que es ser un hombre, ser una mujer y ser un esposo, ser una esposa y ser padres desde el punto de vista bíblico y no como la cultura del mundo lo ve. Por nosotros mismos no podemos hacer eso, pero en Cristo, en Él, a través de Él y por su sangre, no hay nada que Él nos pueda hacer, no hay nada que Él no pueda hacer sin que nos dé la capacidad a nosotros para hacerlo. Santiago en el capítulo 1, en el verso 18, escribió lo siguiente: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Escuchen bien, por favor. De la única forma que cualquier persona que no conoce aún a Cristo puede ser salva es si la semilla de la palabra de Dios es sembrada en su corazón. Y soberanamente Dios es el que la germina. De manera que lo único que debes de hacer es creer y tener fe. Tener fe en la persona que hizo todo el trabajo por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la promesa de nuestro Dios, aún para el más grande de los pecadores. Si aún no conoces a Cristo y deseas dedicarle tu vida a Él, comienza por hacer una oración y compromete tu corazón a Él en este mismo instante. Hermanos, le pido a Dios que acelere el día y que llegue ya, en que toda rodilla se doble ante Él
en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios los bendiga.